18/4/2022. Primer capítulo. Cada uno de los discípulos de María de Magdala, que se les había dicho dónde debían viajar, los diferentes puntos a lo largo de la geografía, fueron yendo cada uno a su destino, un destino incierto dado los acontecimientos que se iban sucediendo en aquella época. Todos marcharon con las indicaciones oportunas para aquel fin. Estaban llenos de esperanza y amor y con la convicción de hacer lo correcto, continuar pregonando la palabra de Dios y las enseñanzas de su maestra María de Magdala, una mujer valiente, valerosa, donde las haya, que nunca se achicó ante el peligro, ni renegó de su fe y de las palabras del Padre, tal cual en su momento había hecho su esposo Joshua, que nunca, a pesar de los años que habían pasado desde su muerte, ella olvidó. Siempre respetó su memoria y todo lo aprendido a través de los años que estuvieron juntos. María de Magdala era una mujer sencilla, pero de carácter fuerte ante sus creencias. Se había criado en el seno de una familia noble, donde sus padres, más bien su padre, creía que las mujeres debían participar en todos los acontecimientos para elevar su saber y su inteligencia. Así que ella fue educada en el seno de una familia en libertad de expresión y palabra. Su padre le enseñó todo lo que se refería a sus negocios de mercancía y su madre la enseñó a sus quehaceres como mujer, mas fue educada en las enseñanzas de Isis, sacerdotas del bien, donde aprendían el arte de la naturaleza, haciendo pócimas para sanar el cuerpo, complacer los deseos carnales de todos aquellos que necesitaban de este bien. Con sus pócimas estudiaban los astros y las estrellas, para así hacer valer más aún sus pócimas por los efectos de estos. Los estadios de la luna, los efectos del sol y los efectos del frío y el calor, para según qué cosas o causa que provocaran que las pócimas se utilizaran para qué o cual cosa. Ella aprendía rápido, ya que le gustaba aprender y saber, para qué eran todo lo que allí le enseñaban. A la edad de 13 años, su cuerpo empezó a enfermar, sin causa alguna, que tuvo que parar sus enseñanzas, para quedarse en casa, acostada en la cama. Su padre trajo a diferentes sabios para que curaran su cuerpo y su mente, ya que ella decía que veía lo que no se podía ver. Y así pasaron los años. Así pasaron 2 años que fueron duros para ella y toda la familia, ya que estos sabios les decían a sus padres que aquel mal no tenía cura. Su cabeza cada vez estaba más enferma y no atendía razones, ya que ella estaba convencida de que todo aquello que veía en su mente era certero. Su padre, bajo su desesperación de ver a su propia hija desequilibrada, había oído hablar de un Mesías sanador que con sus palabras y con sus manos curaban a todo aquel que tuviera fe en sus palabras. Así que lo mandó buscar, cuando se enteró de que éste estaba muy cerca de su casa. Así que mandó a un sirviente a buscarlo con el encargo de sanar a su propia hija enferma. Este debía de buscarlo y debía ofrecerle dinero para que fuera lo más pronto posible a su casa, donde sería
agasajado con comida y estancia confortable, mientras estuviera allí, sanando a su pobre hija, ya que no se podía levantar de la cama por todo lo que los distintos sabios le habían dado en aquellos 2 años. El sirviente encontró a Joshua en una colina orando, donde unos cuantos fieles esperaban sus palabras, la palabra de Dios Padre. Todos ellos eran personas humildes y sin nada que comer, donde pedían oír sus sabias palabras que les reconfortaran el alma y los consejos para llenar sus estómagos, ya que se decía que él repartía alimentos a todo aquel que quisiera oír sus palabras. ¿Cómo conseguía Joshua tales alimentos?, les pregunto yo. Eran ofrecidos por gente de bien, que creyeron en él y en sus palabras, creyendo lo que él predicaba. Eran seguidores de su palabra y así era como ellos ayudaron en su causa, dar de comer al hambriento y propagar la palabra de Dios Padre. Cuando el Mesías, como así era llamado, o también el Maestro, concluyó sus palabras, los fieles que se agrupaban alrededor de él para escucharlo se fueron dispersando para volver a sus casas. El sirviente se acercó junto a él para decirle lo que su amo le había dicho. Joshua le dijo: «Sé que vienes a por mí. Te han enviado para que sane a una joven mujer que está enferma». El sirviente, ante aquellas palabras, se asustó, ya que ¿cómo podía saber él cuál era su cometido allí, si él no había dicho nada? Este asintió en la cabeza y dio 2 pasos atrás, lo cual hizo que Joshua le dijera: «No temas, no temas, no temas ante mí, porque yo no soy tu enemigo, soy tu hermano de fe e hijo de Dios Padre. Te estaba esperando, sabía de tu llegada y cuál sería tu cometido aquí. Y aquí me tienes, como siervo de Dios Padre». Ante aquellas palabras, el sirviente se arrodilló ante él para pedirle perdón por todos los pecados que había cometido y por los castigos que le habían sido infligidos por tales hechos. Joshua puso su mano en su cabeza y le dijo: «No es a mí a quien debes pedir perdón, sino a Dios Padre». El sirviente elevó su cabeza y le dijo: «¿Cómo puedo pedir perdón a alguien que no puedo ver, mi Señor? Aunque no lo veas, Él te ve y te oye. Solo tienes que pedirlo con el corazón, y éste te responderá y serás perdonado», dijo Joshua. Aquel mismo día, Joshua acompañó a aquel hombre hacia la casa de su señor, donde le fue agasajado con comida y un baño y ropa limpia para su confort. Al día siguiente fue el día que conoció a María de Magdala, una joven muy frágil, con el pelo muy largo y desaliñado. Por aquel entonces ella contaba con 15 años, una niña, para los ojos de su padre. Cuando Joshua la vio tendida en aquella cama, con los ojos cerrados y muy débil, se acercó a ella y puso sus manos en su cabeza y dijo: «Padre, aquí está tu sierva, sedienta de tus palabras». Y dejó sus manos durante un instante hasta que ella abrió sus ojos y le dijo: «Hoy es el día donde he vuelto a nacer, donde me ha visitado mi Dios para darme la gracia de la vida». Y se levantó y siguió a Joshua a uno de los jardines
de la casa, donde estuvieron el resto del día hablando. Los padres de María de Magdala no podían creer lo que sus ojos veían. 2 años enferma sin decir palabra alguna que tuviera sentido, y este hombre con sus manos y su comprensión habían hecho el milagro de sanarla. ¿Qué era lo que había sucedido? Se preguntaron los dos, ya que solo le había dado un poco de agua y le había puesto sus manos en su cabeza, y el agua no sanaba por sí misma. Los días siguientes los dos se hicieron inseparables. Joshua le enseñó la palabra de Dios Padre y las maravillas de creer en ellas, y ella, cada vez más fuerte y más centrada en ella, solo con escuchar aquellas palabras. Llegó el día que Joshua tuvo que partir. Había recibido el mensaje de ir a unas tierras lejanas, donde era necesaria su presencia y la presencia de la palabra del Padre. Así que debía de partir ante tal cometido. Y la joven María de Magdala no dudó un momento en unirse a él ante tal cometido. Sus padres, ante su agradecimiento por la salvación de su hija, le dieron su consentimiento, no antes sin darle alimentos para los pobres, ya que eso era lo que Joshua les había pedido ante la insistencia del padre de ella por el pago de su sanación. Salieron de viaje Joshua, María Magdalena, María de Magdala, el sirviente que había ido a buscarlo, y una sirviente que cuidaría de María de Magdala, y los alimentos y varias monedas para comprar sus alimentos, para todo aquel que lo necesitara. Y así fue como María de Magdala se introdujo como discípula de Joshua y ayudó a éste en propagar y ayudar en pregonar y ayudar a todos aquellos que lo necesitaron, siendo sus padres quienes aportaron con su riqueza la ayuda necesaria para tal menester, ya que ante el milagro de salvar a su pobre hija hizo que éstos también creyeran en las palabras de Joshua. Las palabras de Joshua pregonaba, y sabían que sus riquezas podían ayudar a aquella causa, convirtiéndose en uno de los benefactores de dicha causa. Daniel 19/4/2022. Séptimo día. Durante los siguientes años, donde Joshua y María de Magdala estuvieron pregonando la palabra de Dios Padre, fueron muchos discípulos que se unieron a ellos al escuchar las bellas palabras que pregonaban. María de Magdala siempre estuvo a su lado, oyendo todo lo que Joshua decía, aquellas hermosas palabras que resonaban en su corazón, y que veía que no era a ella sola, sino a miles de personas que se acercaban a él en busca de ayuda, algunos por enfermedad y otros por necesidad. Todo aquel que se unía al grupo era bien recibido y tratado con amor y amabilidad, cosa que no era natural en aquella época. Los pobres, enfermos, huérfanos, viejos, estos no cabían en el mundo que por aquella época vivieron los seres humanos. En uno de estos viajes se encontraron a una niña pequeña cuyos padres habían muerto. Esta niña quedó al cuidado de unos parientes que no la querían y no se ocupaban de ella. María de Magdala se percató del malestar de la niña, que estaba descuidada, y se acercó a ella. La miró a los ojos y en ellos vio la tristeza de su corazón, y preguntó de quién era esa niña.
que estaba allí perdida. Le dijeron que era huérfana y que las personas que debían ocuparse de ellas no lo hacían, así que la niña vagabundeaba por las calles para ver quién la recogía. Cogió a la niña de la mano y al hacerlo sintió una ternura que ella no había sentido nunca. Era el amor de una madre. Era el amor que una madre siente por sus hijos, y se fue donde estaba Joshua. Ella se paró detrás de él, en silencio, para no molestarlo. Al instante, él se dio la vuelta, la miró con una enorme sonrisa y le dijo: «Ya la has traído hacia mí». Se acercó, le acarició la cara a la pequeña y le dijo: «Ya no vas a sufrir más. De ahora en adelante, tú serás mi hija. Yo te cuidaré y velaré por ti». Al oír aquellas palabras, María de Magdala le dijo: «Señor, no podemos llevárnosla a la niña. Habrá alguien que la estará esperando». Y él contestó: «Ella es hija del Padre también. No tiene quien la cuide, y es pequeña para responder ante nadie. Pero para que tú quedes tranquila, mandaré a alguien que pregunte por ella». Y así se hizo, y nadie respondió. Así que Sara, la pequeña niña, que fue bautizada por Joshua con este nombre, se unió a ellos. La niña estaba al cuidado de María de Magdala, la cual se sentía muy feliz. La pequeña era muy buena, de gran corazón y de mucha nobleza. Escuchaba las palabras de Joshua con interés. Sus hermosos ojos negros despertaban en todo aquel que la veía una enorme ternura. Continuaron con su peregrinación y cada vez Joshua y María de Magdala estaban cada vez más unidos, no solo en la enseñanza de la palabra de Dios Padre, sino algo sentía en su corazón, un profundo amor que había aumentado poco a poco a través de esos días donde Joshua enseñaba y practicaba la palabra del Padre. Era mucho tiempo el que pasaron juntos, donde María de Magdala le preguntaba lo que no entendía acerca de ciertas cuestiones de lo que él predicaba, y Joshua se lo explicaba, y para mejor entender le ponía ejemplos que ella entendía y hacía que su amor y su admiración por él fueran cada vez más. Joshua también vio en ella como algo especial. Él era grande en amor. Él quería a todos sus hermanos por igual, mas ella era distinta y se convirtió en su confidente. Con ella hablaba lo que el Padre le decía. Sentía que él la comprendía, estaba allí junto a él, ayudando en todo lo que se necesitara, y así fue, cuando un día se convirtió en su esposa. Fue como bien se dijo en su día en Caná, en el templo. A su boda asistieron pocas personas: María, su madre, ya que su padre había fallecido, y 4 de sus hermanos, y por parte de María de Magdala, sus 2 hermanos y la pequeña Sara, la cual María acogió con todo el amor de madre. Ninguno de sus discípulos estuvieron en esa boda, tal cual sucedió como Joshua le había dicho, ya que no aceptaban a María de Magdala, ni como discípula, ni mucho menos como mujer de él, ya que veían en ella una amenaza, que Joshua compartía con ella lo que con ellos no lo hacía, temiendo que fuera ella la que desviara a Joshua de su camino. Un temor irracional que nublaba sus mentes por la envidia de ver que una mujer sabía más que ellos y compartía más con él. Joshua intentó calmarlos varias veces, y al no ser así, él
El día que unió su corazón al de María de Magdala, lo hizo ante todos aquellos que creyeron en ellos y en su amor. Él no quería que ese hermoso día se nublara por aquellos que decían seguir la palabra de Dios Padre. Eso sucedió 2 años antes de su muerte. Al festejo de la boda sí que acudieron más personas, festejos que durarían 3 días con sus 3 noches, donde se agasajó a los invitados con ricas viandas que prepararon las mujeres de la familia, y así fue como Joshua y María de Magdala se convirtieron en esposos, bendecidos por el Padre y por todos los que se alegraron por su unión. Los padres de María de Magdala no acudieron a tal evento, ya que eran ya mayores. Sí enviaron presentes para ayudarlos a que la boda fuera rica en viandas, junto con varias tinajas de vino, a las cuales les fue dado un buen provecho por todos los comensales. Al terminar el festejo, los jóvenes esposos y su hija Sara y algunos discípulos y gente que se unieron a ellos continuaron su peregrinación a unas tierras cercanas, donde el Padre le dijo a Joshua que debía de ir. Allí había gente que necesitaría oír su palabra, abrirles el corazón, y así se hizo. Salieron al 4º día de la boda, con comida para ellos y todo aquel que se cruzara en su camino, que fueron muchos a lo largo del viaje, gente que seguía las enseñanzas de Joshua y el amor que éste desprendía con sus palabras. 20/4/2020. Día 8. Los meses iban pasando y ellos, en su peregrinar, encontraron muchos inocentes que aclamaron justicia, enfermos que sin alimentos no podían mejorar. El asedio era tan grande en las personas débiles y pobres que sus lamentos le dolían el corazón. Joshua los reconfortó con sus palabras, repartiendo alimento entre todos ellos, y así fue como empezó a ser el enemigo de todos aquellos que mandaban, que con el poder en sus manos decidían quién debía morir y quién debía ser esclavo, para alzar construcciones costosas y grandiosas para sus dioses, y que eran costeados por los que ellos tenían esclavizados, el pueblo judío. El pueblo judío era asediado por ser una cultura rica en conocimientos. Sus riquezas no eran sólo materiales, sino más. Por eso aquellas gentes venidas a menos, gracias a la ambición de los que mandaban, hicieron que este pueblo confiara en las palabras de Dios Padre, palabras que no pedían dinero, solo amor por el prójimo, palabras que reconfortaban el alma y les hacía olvidarse del sufrimiento que causaba el ser despojados de todo hasta lo más básico, que era el comer. Este pueblo veía morir a su gente, a su familia, a sus hijos, de hambre o enfermedad. Los hombres eran reclutados, como les decían, para un bien mayor, cuando eran esclavizados, y jamás volvían a ver a su familia, esposa o hijos. Sabían de las mentiras cuando ya era demasiado tarde, cuando vieron su esclavitud ante sus ojos. Joshua les abrió los ojos con sus mensajes, su ayuda,
y fueron muchos los que se lo iban diciendo: Maestro, debes cuidar tus palabras. Él ignoró aquellas palabras, ya que el Padre le había dicho cuál sería su suerte y el peligro que éstas conllevaba. A María Magdalena le fue revelado este destino una noche que ella, preocupada, se lo dijo, mas él le dijo: No te preocupes, mujer, es la voluntad del Padre. Si así debe ser, será, por el bien de todos los hermanos. Dios le dijo que sólo su muerte haría reaccionar a todos aquellos que seguían sus enseñanzas, que olvidaran su miedo, que aquellos que decían que la justicia manaba en ellos, no era así. Todos somos hijos de Dios y todos tenemos los mismos derechos ante Él, que no se puede justificar la muerte de un hermano por la ambición y la sed de poder. Su peregrinar y sus palabras llegaron a oídos de los que ese entonces estaban en el poder y vieron en Joshua un peligro inminente, ya que si el pueblo se alzaba y pedía lo que les era arrebatado, perderían todo lo que hasta entonces habían conseguido, y así empezó su persecución, siendo enemigo de los que mandaban, pidiendo su muerte. Así castigarían a todo aquel que siguiera sus enseñanzas. Así fue declarado y se les fue comunicado al pueblo, siendo reunidos a todos, y que todo aquel que alojara o ayudara también sería castigado. El tiempo fue pasando y cada vez era más difícil reunir a la gente. Muchos fueron apresados, castigados y justiciados por creer en la palabra de Dios Padre. Los castigos cada vez eran más crueles, y algunos a la vista de todos, ya que eran reunidos para tal fin, causando miedo e incertidumbre a todos los que allí se reunían. Cada vez las noticias que iban llegando a los oídos de Joshua eran cada vez más alarmantes, y los que allí se reunieron. Y los que allí se reunieron oraban por estas almas inocentes, que les era arrebatado la vida. Pero él debía esperar hasta que el Padre le dijera que ya era la hora de acabar con tal masacre, que él debía entregar su vida por el bien de sus hermanos. Él le preguntó al Padre: ¿Quién continuará mi obra si yo muero? Y esta pregunta se le fue contestada: tu esposa. Ella será la elegida cuando tú no estés allí. Ella está preparada y su misión a tu muerte será continuar con tu legado. Debes prepararla para ello. Así, cuando llegue el momento, sepa lo que tiene que hacer por el bien de ella y de tu hijo no nacido. Así supo Joshua que él y María de Magdala tendrían un hijo que él no vería nacer ni disfrutaría, ya que su muerte sería antes que el feliz acontecimiento. Joshua preparó a su esposa en los días siguientes, tal como le fue dicho, causando malestar en sus discípulos, sobre todo Pablo, ya que él se consideraba su primer discípulo, el que más tiempo había pasado con él, el que lo había seguido desde sus principios. ¿Cómo una mujer podía quitarle su sitio? La envidia y la sinrazón nublaron su mente, y así se lo hizo saber a Joshua, su maestro, y éste le contestó que para el Padre todos eran iguales, y que cada uno tenía un camino que seguir, y que todos para él eran iguales.
de importante los quehaceres de uno no los podía hacer otro, si no, nada se aprendería en la vida. Aunque Pablo escuchó sus palabras, no las comprendió, y Joshua le dijo: llegará el día que comprenderás mis palabras. Llegado el momento sabrás lo que hacer y a dónde debes dirigirte. Este le preguntó: Maestro, ¿es que te marchas sin mí? Yo quiero ir contigo donde tú vayas. Y Joshua le respondió: Donde yo voy a ir, tú aún no puedes venir. Tú tienes una misión que cumplir. Serás el que junto a Pedro viajarás para pregonar y alzar a todos aquellos que quieran oír la palabra de Dios Padre. Esto hizo calmar los ánimos de éste, ya que él era el elegido para tal misión. Joshua sabía lo que estaba pensando, mas no le dijo nada. No quería que maltratara a su esposa con sus palabras, y así, en la más sumisa tranquilidad, empezó a enseñar a María de Magdala las enseñanzas del Padre, que sólo ella sabría, para que después de su muerte pudiera continuar ella con su legado. Él ya sabía las dificultades que esto le supondría a ella, y más embarazada de su hijo, más. Sabía que ella era fuerte en todos los sentidos, y sabría lo que tendría que hacer en todo momento, con la ayuda del Padre. Pasaron juntos mucho tiempo, ya que no podían predicar como antes la palabra de Dios Padre. Debían esconderse para no ser vistos, y así él le fue enseñando cómo podía contactar con el Padre, cómo oír sus palabras, todo lo aprendido por él, y así transcurrieron los días hasta que llegó el día que él debía salir para ser apresado y posteriormente ajusticiado. Aquella noche, en el monte de los Olivos, donde Joshua los reunió, aunque los discípulos no querían por miedo a ser apresados, él les dio a cada uno de ellos las indicaciones oportunas después de su muerte. Estos estaban perplejos ante tal cuestión, y él, para calmarlos, le dijo: si algún día a mí me ocurre algo, debéis saber lo que el Padre quiere que hagáis por él y por su palabra. Debéis viajar por todo el mundo por el bien de ésta. Cuantos más oigan sus palabras, más amor y bondad habrá en sus corazones. Y dicho esto, se dirigieron a la casa donde compartirían con todos ellos su última cena. 21/4/2022. Día 9. La verdad tal cual fue contada. Joshua estaba sentado en la mitad de la mesa, María de Magdala, su esposa, a su lado, y sus discípulos a su alrededor. Todos querían estar al lado de Joshua, y no querían que su esposa estuviera compartiendo con ellos. Se abrieron las puertas y entraron soldados romanos. Todos corrieron a esconderse. Joshua y su esposa, embarazada de 4 meses, se quedaron quietos. Se llevaron a Joshua, y su esposa lloraba sin consuelo. Se llevaron a Joshua a las mazmorras y quisieron que él renunciara a su fe. Ante tanto sufrimiento que vieron sus ojos, que era más el dolor de lo que vio que el sufrimiento propio. Él no renunció a su fe y fue condenado a muerte, a morir en la cruz, como un ladrón junto a 2 ladrones. Aun así, él pidió que todo aquel que le había hecho sufrir debía de ser perdonado. Su madre
y su esposa lloraban a sus pies pidiendo piedad a los guardianes. 2 días después acabó su sufrimiento y fue bajado de la cruz para ser enterrado. Su madre y su esposa junto a 2 hombres lo llevaron al sepulcro, donde fue limpiado y puesto en su sepulcro. Su esposa iba todos los días a llorar y a hablar con él. Le decía que si era una decisión del Padre Dios, ella acataría por el bien de sus hermanos. Al tercer día, él se le apareció y le dijo: «No llores, mujer, es la voluntad del Padre. Tú debes continuar mi obra por el bien de todos. Debes marcharte de aquí, irte lejos, nuestros hijos están en peligro». Ella hizo lo que le había pedido y se marchó con su hija Sara y su hijo aún no nacido, Ibrahim, junto a su hermano y su hermana. Su embarazo aún no era prominente, así que le fue fácil salir por la noche. El viaje fue duro, pero Joshua siempre estuvo con ellos, protegiendo a los suyos. Viajaron por muchos países durante meses, sin rumbo. María de Magdala decía: «Dios nos guiará, y Joshua está conmigo, dirigiendo nuestros pasos». Al fin, siempre con miedo, hasta que llegaron al sur de Francia, donde los romanos no alcanzaron con su poder y se establecieron allí. Un mes después nació Ibrahim, el segundo hijo de Joshua y María de Magdala. Ella presentó su hijo al padre y dijo: «Este es tu hijo, fruto del amor y la bendición de Dios». Los años siguientes fueron muy duros y muy tranquilos a la vez. Por la noche hablaba con Joshua y por el día pregonaba la palabra de Dios. Su vida estaba en plena disposición de su fe y el amor por los demás. Murió a la edad de 44 años y fue llorada por sus hijos y amigos que estaban a su lado. Cerró los ojos y dijo: «Padre, me voy contigo». Escribió varios pergaminos que fueron escondidos para salvaguardar su origen. Solo pocas personas sabían de este bien. Algunos aún estaban escondidos por el bien de su linaje. ...22/4/2022... La verdad tal cual fue contada. Día 10. A partir del día que murió Joshua, los acontecimientos se fueron precipitando, lamentablemente, para el pueblo judío. El asedio con ellos era cada vez más y estos pobres inocentes no se podían defender como tal. Eran un pueblo sumiso y fiel a sus creencias. La incertidumbre después de la muerte del Mesías les dejó huérfanos de la palabra del Padre. La huida de María de Magdala y de los discípulos de Joshua dejó a todo aquel que creía en su palabra sin dirección alguno. Solo unos pocos sabían lo sucedido, el por qué todos ellos habían desaparecido, y ya no había más cabida en aquellas oraciones que estos junto a su maestro oían y le reconfortaba el corazón. Sin su ayuda y su dirección, este pueblo no podía alzar la voz, y con su misión asumieron su destino. Todos se preguntaban qué había sido de los seguidores de Joshua. ¿Por qué el Padre les abandonó a su suerte? Necesitaban ayuda para escapar del asedio y la sinrazón.
mas nada podían hacer, sin nadie que los guiara. Así que ante la sumisión del pueblo los castigos no fueron parados. La sinrazón hizo que cada vez hubiera más acusaciones de unos en contra de otros, y el miedo fue en aumento, y así los que creyeron en la palabra de Dios lo hacían en silencio, a la soledad, escondidos de todos aquellos que podían denunciarles y perder así su vida. María, la madre de Joshua, estaba sumida en un profundo dolor. Al ver morir a su hijo y luego enterrarlo, nunca fue a visitar su tumba, ya que María de Magdala le había dicho que su hijo no estaba allí. Allí solo estaba su cuerpo. Su alma estaba con el Padre. Nunca se comprendió eso, ya que era la costumbre ir a visitar a los muertos y traerles algún presente. Ella, en su dolor y su saber, decidió no hacerlo, y todos pensaban que el dolor causado era tan grande que enfermó su cabeza. Aunque no era así. Ella oraba todos los días por su hijo y por su hija, María de Magdala, la esposa de éste, para que nada les ocurriera en el camino a su salvación. Cuando se despidió de ella, ésta le dijo que le haría llegar noticias de ella, de algún modo, mas María le dijo que no pusiera su vida y la de sus nietos en peligro, que con una vida perdida era suficiente, que su corazón le diría si estaban bien y sus oraciones serían oídas por el bien de ellos. Nunca tuvo noticias, tal cual habían quedado, para proteger sus vidas y la vida misma de ella, ya que en Jerusalén no se podía confiar en nadie. Todo aquel que continuaba con la palabra de Dios podía ser apresado, ajusticiado por este simple hecho. Así que para protegerse de la maldad, cavaban túneles en las montañas, bajo tierra, para así reunirse a orar. Eran pocos los que decidieron resistirse a la sumisión del pueblo judío. Tenían que ser cautos y salir en noche cerrada para no ser vistos por aquellos que podían querer su mal, solo por ganarse el favor de los romanos. Estos se valían de algunos sirvientes que en realidad eran esclavos, para que les fueran informando de tal rebelión, para poder acabar con este mal que, según ellos, interrumpían la paz del pueblo. Les prometían libertad a cambio de información, aunque nunca cumplieron tal promesa. Así, de este modo, murieron muchos inocentes, ya que no toda la información era tal. Solo el afán de libertad hacía que aquella gente denunciara sin causa alguna. La búsqueda de los seguidores de Joshua se fue extendiendo por la geografía, donde el imperio romano había conquistado tierras, que amasacraban a sus gentes o los esclavizaba por el bien propio, al igual que sus conquistas cada vez eran más. La palabra de Dios Padre también aumentaba su pregonar, cada vez aumentaba su pregonar, y eran cada vez más los que se unieron a su creencia, cosa que no gustó a todo aquel que pensó que con la muerte de Joshua ésta terminaría en el olvido. Y yo he preguntado, ¿qué ocurrió con los discípulos de Joshua? Estos viajaron
cada cual al destino marcado, para pregonar la palabra de Dios, Padre. No todos llegaron a su destino, ya que algunos fueron apresados y torturados hasta su muerte. Algunos tuvieron una muerte lenta y muy dolorosa. ¿Qué pasó con Judas Tadeo? Él fue uno de los que encontró la muerte. Él fue el que vendió a Joshua a los romanos, según cuenta la Biblia. Él fue uno de tantos inocentes que murió por no renegar de su fe. Tenían que culpar a alguien por la muerte de Joshua y decidieron que fuera algún discípulo de él. Y él era el más joven y el último en llegar a la mesa, así que lo culparon a él. Pablo nunca vio con buenos ojos a Judas, ya que Joshua, por la juventud de él, hablaba muchos momentos con él. ¿Quién fue el que denunció a Joshua? No fueron ninguno de sus discípulos, si eso es lo que preguntas. Quien lo hizo no tiene importancia, ya que fue perdonado por tal fin. 25/4/2022. La verdad tal cual fue contada. Día 11. Los acontecimientos iban sucediendo más rápido en aquella época. El miedo y el terror hacían mella en aquellas pobres gentes que no sabían qué podían hacer. Muerto el maestro, su rebaño se dispersó por las montañas por miedo a ser apresados, ya que todos eran sabido quiénes iban a las reuniones de Joshua, su maestro. Para saber más sobre aquellos que según se tenía eran rebeldes y tenían que hacer justicia con sus vidas, tal cual pagó su Mesías. Debían interrogar y torturar a toda aquella persona cercana a éstas, era igual quienes fueran, hombres, mujeres, ancianos, niños. Ellos querían resultados de aquella persecución en Jerusalén. Nadie estaba a salvo de la maldad. El mismo Poncio Pilatos mandó ejecutar y torturar a varias personas en la plaza pública, obligando a todos a ver lo que allí se hacía, para que supieran cuál sería su castigo si ellos ayudaban o si sabían el paradero de estos rebeldes y no lo comunicaban al mandato romano. Por aquel entonces los habitantes de Jerusalén, que eran miles, ya que junto a otras ciudades era asimisma la más grande, se vivía una gran celebración que fue truncada por la muerte de Joshua. El malestar por tal hecho era evidente entre la población. No todos eran seguidores de Joshua, pero sí la mayoría eran judíos que celebraban el acontecimiento truncado. El malestar por este hecho hizo que hubieran algunos altercados que los romanos acallaron fuertemente con castigos y para terminar con la muerte de Joshua y los 2 ladrones que murieron también en la cruz. Joshua fue clavado como acto de castigo por no renegar de su fe. Los 2 ladrones fueron atados a ella y dejaron que murieran de hambre y de sed por robar alimentos para dar de comer a los suyos. Aunque las reuniones ya no se podían hacer al aire libre, sí que algunos decidieron reunirse en pequeñas cuevas o en casa de alguien en un número muy reducido de gente para no levantar sospecha y continuar con la palabra del Padre, ya que María de Magdala había huido, según se decía, y los discípulos también. Por ende, dieron por concluida por el momento la persecución. Esto era una trama del mandato romano para ganar tiempo sobre el pueblo judío
y así se lo hicieron saber a los rabinos judíos de aquel tiempo. Los reunieron y les dijeron que todo se había acabado, por el bien y la paz del pueblo judío. Y éstos, al oír estas palabras, reunieron a su pueblo en la sinagoga, y así, al terminar la oración y de leer el Torán, lo comunicaron, dando un respiro a la gente por el asedio y los castigos continuos que estos infligían al pueblo. Algunos no creyeron en estas palabras y decidieron marchar a tierras lejanas con su familia, ya que se podía salir de Jerusalén sin levantar sospecha alguna, y otros quedaron bajo la confianza y las palabras que el pueblo judío eran un pueblo libre, donde se respetaba sus creencias y su religión, así como se respetaría sus festejos como marca la Torá. Mas esas palabras hicieron que muchos inocentes creyeran en ella. Cuando estos pobres estaban festejando, los romanos volvieron al asedio. Apenas habían pasado unos días y la paz se había truncado. Aparecieron nuevos castigos, cada vez más crueles. Según se dijo, eran traidores del Imperio romano, y alzaron sobre aquellos pobres inocentes falsos testimonios. Ninguno de ellos sabía de qué era acusado, simplemente se lo llevaban, los vejaban y los torturaban hasta la muerte, y sus cuerpos eran tirados a la calle para que los recogieran y les dieran sepultura. Estos oficios también estaban bajo la atenta mirada de los romanos, para saber quiénes acompañaban al difunto y los apresaban, y así una y otra vez, para terminar con los oficios funerarios. Lo que pasó y aconteció fue que nadie se atrevía a recoger los cuerpos maltrechos de estos pobres inocentes, que no les podían dar sepultura bajo pena de perder su vida. Así que el Imperio romano le vino un castigo mayor, la enfermedad y el olor llenaban las calles de Jerusalén, ya que por miedo no recogían los cuerpos, e hicieron una ley que si no recogían los cuerpos y limpiaban las calles serían castigados duramente. Para no morir, los rabinos decidieron que serían unos cuantos hombres quienes limpiarían las calles, y así se lo hicieron saber a Poncio Pilatos. Y éste accedió, y dio palabra que ninguno de estos hombres sería apresado. Los cuerpos fueron siendo recogidos, mas no eran enterrados en los sepulcros. Se hacían zanjas lejos de la ciudad, donde tiraban los cuerpos de todos aquellos inocentes. Sin ninguna celebración, sin poder limpiar sus cuerpos, las mujeres lloraban en silencio la pérdida, mientras los hombres oraban por todos aquellos inocentes que perdían la vida por sus creencias y obligaciones como judíos. Así pues, el pueblo judío fue perdiendo poco a poco sus tradiciones, su cultura, ya que los romanos cada vez más hacían leyes absurdas para que el pueblo judío no pudiera rebelarse, y así perdieran su identidad como pueblo y como personas. Las leyes que fueron dictadas y ejecutadas cada vez eran más y más irracionales, como el pueblo judío, que acallaban los gritos de dolor, de hambre y de sufrimiento. Todo aquel que alzaba su voz era apresado por cualquier motivo, que siempre era el enemigo del bien o el amigo del mal. Las acusaciones eran recompensadas con comida, así que podía hacer un pueblo hambriento, sin fe ni esperanza de vida. Se dejaron morir ante tanta injusticia,
que veían en sus calles y en su propio orgullo que también les fue arrebatado al perder todo lo que tenían, sus tierras, su religión, sus alimentos. ¿Qué más podían perder? Lo único que les quedaba eran sus vidas, y así empezaron a reunirse para luchar con la presión de los romanos. Uno de estos hombres había sido seguidor del Maestro, y él, aún en silencio, predicaba la palabra de Dios Padre. Él y otros más que se reunían a escondidas por la noche, cuando todos dormían y el silencio moraba en sus calles. Él fue el que les dijo que tenían que rebelarse, que su maestro no hubiera permitido tal ofensa a su pueblo, ni tanta maldad, y empezó a pregonar la palabra de Dios para darle esperanza a un pueblo maltrecho, herido en el cuerpo y en el corazón, para así volver a resurgir en estas tierras la palabra de Dios Padre. La fe y el amor por los demás, y fortalecer el alma y el corazón de todos aquellos que quisieran oírla. Y así empezaron a formarse pequeños guetos donde, además de oír la palabra de Dios Padre, se veneraba al maestro Joshua por sus enseñanzas, por ser hijo del Padre, y que ayudaban a otros hermanos de diversas formas, siempre con la palabra del Padre. Cuando los romanos quisieron darse cuenta de los acontecimientos, esta nueva doctrina ya estaba extinguida. Había muchos seguidores y nadie hablaba de esto. El silencio de tal modo fue que no daban con el principio de lo que ellos decían el mal, habiendo seguidores entre los romanos, así que les era imposible llegar y apresar a tales seguidores, ya que se les era avisado y cambiaban de lugar la reunión. Ante los diferentes fracasos de los romanos, decidieron hacer una ley aún más dura. Los pagos del pueblo judío a Roma serían aumentados. No se repartiría alimento alguno ni tampoco agua hasta que no cogieran a toda aquella gente que había logrado despistar a los romanos. Y volvieron a morir muchos inocentes de hambre y de sed, mas no lograron apresarlos, ya que éstos viajaron bajo el temor de ser denunciados ante la desesperación de un pueblo que ve morir a sus seres más queridos. 26 del 4 del 2022. La verdad tal cual fue contada. Día 12. Cuando los judíos se dieron cuenta de los planes que tenían los romanos, ya era demasiado tarde para todos. Estos se habían adentrado demasiado en todo lo referente a ellos, y esto hizo que se complicara mucho más la situación de ellos, pasando de ser un pueblo libre de pensamiento, de obra, de religión, a ser un pueblo nuevamente esclavizado por el afán de poder de aquellos que dijeron ser sus amigos. La confianza que les causaron en un principio se tornó en miedo por la dureza de los castigos y las leyes que imponían a su pueblo. Sediento de paz y armonía, ¿qué más podían hacer esas pobres gentes sumidas en la desesperación? Ver cómo sus gentes, su pueblo, moría de hambre, torturados, vejados, simplemente por no pensar como ellos. Era sabido que sus religiones eran diferentes, que cada uno alababa a sus dioses. Esa no era razón suficiente para hacer desaparecer un pueblo entero, un pueblo que ya había pasado en otra época. El tener que emigrar, irse de sus tierras, dejar todo atrás por la libertad. Y ahora se repetía la historia. Tras años de libertad, cuando todo parecía que habían encontrado su sitio, aparecen los romanos con la paz en las manos, diciendo que iban a ayudar
al pueblo judío a expandirse, a hacerse más grande y poderoso. En verdad que todos aquellos que escucharon estas palabras, palabras tan creíbles como las que en su día dijo el maestro Joshua, que sólo la paz entre los hombres acabaría con las guerras y las injusticias. Por eso este pueblo creyó en esas mismas palabras. Querían la paz, la armonía entre pueblos hermanos. No querían luchar, solo compartir lo que tenían y vivir en paz. Todo esto, con el tiempo, algunos de aquellos que confiaron en esas palabras se fueron dando cuenta que estas mismas palabras disfrazadas de maldad hacia el pueblo judío, y así fue como los que padecieron la maldad y sufrimiento y sufrieron el acoso romano, vieron en las palabras del maestro Joshua su libertad, la paz que tanto se anhelaba entonces, el tener alimento para poder vivir, el ver a los hijos crecer sin miedo. Mas con su muerte todo se desvaneció, quedando el pueblo sin guía, sin poder aferrarse a la esperanza de ser libres. No se podía salir a la calle, llegada la hora de cierre, por miedo a ser apresado y ajusticiado delante de todos. Así que se encerraban en sus casas sin posibilidad de nada, solo de orar y pedir por su libertad. Aquel Dios que no podían ver ni tocar, pedían su ayuda entre lamentos y pedían justicia para todos aquellos inocentes que morían sin saber por qué, ya que no podían preguntar cuál era el mal que habían hecho, porque se les cortaba la lengua y los dejaban morir sin que nadie de los que estaban presentes pudiera hacer nada para salvar su vida. Los castigos eran diversos, también para las mujeres que no querían donar su cuerpo por el bien romano, ya que los romanos debían tranquilizar su mente y estar fuertes para la lucha, y escogían en el pueblo judío jóvenes doncellas que eran esclavizadas para el bien romano, y así se lo hacían saber a sus padres cuando iban a por ellas. Los padres las escondían y no las dejaban salir solas a la calle, por miedo a ser reclutadas por estos, y aun así sabían encontrarlas, y se las llevaban. A los jóvenes también como esclavos, y algunos por el bien romano, porque se decía que estos, por su juventud, hacía que estos fueran más fuertes y vigorosos. Así el sufrimiento de todos estos jóvenes era irracional, ya que no podían sino someterse a la maldad de tales hechos que poco se ha hablado, y que es un hecho cierto, que era otra manera de hacer sufrir al pueblo judío, el quitarles a sus hijos, sabiendo el mal y el sufrimiento de estos, sin apenas haber vivido. Nunca supieron de ellos tras su recogida o su apresamiento. Los juntaban a todos en un patio y los iban escogiendo, y cada grupo era llevado a sus lugares escogidos por el romano mayor, por el romano de mayor rango. Se les despojaba de sus ropas para ser exhibidos como si fueran animales, y así se hacían los grupos. El destino de cada grupo era incierto para ellos, y sólo cuando veían la verdad de lo que les iba a suceder, sus llantos y gritos se oían en todo alrededor, ya que no había piedad para ellos. Solo debían servir a sus amos, algunos. Otros eran a beneficio de las legiones romanas. Sin apenas comida, solo las sobras de sus amos, o lo que con suerte algunos soldados romanos compartían con su presa.
porque así eran llamados, presas. Estos sobrevivían como podían, hasta que ya no eran útiles y encontraban la muerte y el descanso eterno que algunos desearon por la maldad recibida, por el maltrato recibido. Fueron a lo largo de muchos años los niños que sufrieron la persecución de los romanos, hambrientos de placer, de fiestas donde la lujuria y el vicio acababa con la vida de estos niños, que eran vendidos para el placer carnal de los romanos. Estos cometieron muchas injusticias con el pueblo judío. Sus actos eran aberrantes ante los ojos de Dios Padre. No todos los romanos veían con buenos ojos estos actos, y eso hizo que algunos niños cayeran en sus manos, y éstos eran protegidos por ellos, y cuando se hacían mayores se les daba la libertad para volver a sus casas, si así era su deseo. No todos volvían, se quedaban al lado de su amo, para así asegurarse la comida y el bienestar personal que el estar allí les daba. Los que no tuvieron esa suerte, la vida por el sufrimiento causado era corta. Algunos también eran reclutados y enseñados para pertenecer al ejército romano, siendo estos los que estaban en primera fila, y eran los primeros en caer heridos o muertos. Otros se iniciaban en la lucha cuerpo a cuerpo, un gran pasatiempo de los romanos, y vivían mientras ganaban o morían en la lucha. Fuere cual fuere su destino, al final estos encontraban la muerte. 27/4/2022. La verdad tal cual fue contada. Día 13. Eran acontecimientos muy duros de contar, mas aún eran más duros de vivirlos. Gentes sin posibilidad de escapar de las redes de la maldad de unos seres que no les bastó con robarles todo lo que tenían, sino que le robaron la dignidad a un pueblo que amaba y quería ser amado, y que sólo encontraron sufrimiento y llanto. Por aquel entonces sus voces, acalladas ante el terror de ser apresados, hizo que aumentara la astucia de unos cuantos que querían alzar sus voces y contar todo lo que allí estaba pasando. Así que empezaron a escribir los que sabían hacerlo, la historia de sus vidas, el padecimiento vivido durante mucho tiempo. No podían hablar por los que ya no podían contar su historia. Aunque había muchos que sabían de todo cuanto aconteció en esos calabozos oscuros y fríos, ya que eran ellos mismos los que hicieron sufrir a muchos inocentes, y que su arrepentimiento hizo que quisieran contar su historia para que mucha gente supiera comprender la magnitud de todo lo que se va a relatar. Primero fueron los egipcios quienes masacraron al pueblo judío, y estos, ante la desesperación, huyeron para no ser exterminados. Luego fueron los romanos los que llegaron con sus misivas de paz, y volvió a pasar otra vez. El pueblo fue masacrado hasta querer su exterminio por su religión y su cultura. Cuando las esperanzas estaban ya desaparecidas, encontraron una nueva luz ante las palabras de Dios Padre, que hicieron que muchos miles de fieles siguieran estas palabras y se unieran a estas nuevas creencias, una nueva religión que llenaba sus corazones de amor y la esperanza de que ese Dios
depositaría su ira ante aquel atroz sufrimiento que les era infligido sin causa alguna. Los relatos eran escritos y fuertemente guardados para que no fueran encontrados por nadie que no tuviera que saber de ellos. Eran cambiados de lugar para no levantar sospecha alguna de tales bienes. Algunos fueron encontrados en casa de un fiel escribano que fue apresado y condenado a que le fueran cortadas sus manos para que ya más nunca pudiera escribir nada. Mas eso hizo que fuera aún más precavidos en este fin. Se sabría la verdad por cuantas muertes habían habido y por cuántas muertes tendrían que haber. Todo saldría a la luz cuando estos escritos fueran encontrados. No todos los fieles sabían dónde estaban escondidos para que no fueran exterminados, quemados, y así quedar en el olvido. Cada uno de estos pocos sabían cada uno de uno que debía proteger con su vida. Si éste era apresado, las pistas conducirían a otro a encontrarlo y protegerlo, y así sucesivamente. Así fue como con el paso de los tiempos estos pergaminos escritos donde se relataban los distintos sucesos fueron convirtiéndose en lo que hoy se relata el libro, la verdad tal cual fue contada. Cuando los testimonios que se habían relatado cada vez fueran más, se decidió que debían partir con ellos para salvaguardarlos todos, para que así no fueran destruidos. Hicieron una copia de cada uno de ellos, que sería los que viajarían en un carro de mercancías, de telas. Los guardianes de tal bien se hacían pasar por mercaderes, que llevaban ricas telas de seda. Esto no levantaría sospecha alguna para todo aquel que quería acabar con los pergaminos, y así empezaron a surgir carros con mercancía, con ricas telas de seda que una vez al año salían a un rumbo que sólo los que viajaban con ellos sabían su destino. Los romanos sabían de estos escritos, mas nunca los encontraron. Solo uno, el del escribano, que le cortaron las manos, y ante aquel suceso murió por no haber sido atendido adecuadamente, ya que le cortaron las manos, y fue castigado, encerrado en una jaula, para que nadie le ayudara hasta su muerte. Aquel suceso hizo agudizar la protección de todos los escritos, hasta que se les pudiera llevar para ser reunidos todos y contar la historia que durante muchos siglos fueron contando y jamás nadie supo de ella.